He tenido una vida perfecta. O al menos eso es lo que todos pensaban. Mi esposo, Gabriel, siempre ha sido mi apoyo. Es amable, trabajador, todo lo que una persona podría desear. Pero, en lo más profundo de mí, sentía que algo faltaba. Sentía que algo de mí misma se había perdido con el tiempo. La rutina, las responsabilidades, la vida en pareja. Todo era tan predecible. No podía dejar de pensar que algo fuera de lo común podría llenar el vacío que sentía. Fue entonces cuando decidí inscribirme al gimnasio. Algo que pensé que me ayudaría a sentirme mejor conmigo misma, a recuperar la confianza. Siempre había querido mejorar mi condición física y pensé que sería una buena forma de desconectarme de todo lo demás. Lo que no sabía es que encontraría a alguien que cambiaría mi vida para siempre. Al principio, todo parecía muy normal. Me presentaron a Martín, el instructor. Era un hombre apuesto, con un físico impresionante, pero lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que me miraba. Sus ojos parecían ver más allá de lo evidente, como si supiera que había algo más en mí, algo que nadie más veía. Me sentía halagada, especial, algo que no había sentido en años. Al principio, todo parecía profesional. Un simple buenos días y alguna que otra charla mientras me enseñaba los ejercicios. Pero pronto me di cuenta de que algo en él me atraía más de lo que debería. No era solo su cuerpo, aunque eso también ayudaba. Era la forma en que me hacía sentir. Cuando estaba cerca de él, el mundo parecía desvanecerse. Las tensiones, las preocupaciones, todo desaparecía. Solo existía él y yo. Eso fue lo que me enganchó. Un día, mientras me explicaba un ejercicio, nuestras manos se rozaron. Ese fue el momento que cambió todo. Esa chispa que creí que nunca llegaría. Mi corazón aceleró y sentí una atracción inmediata, como si todo lo que había estado buscando en mi vida estuviera frente a mí en ese instante. A partir de ahí, empezamos a enviarnos mensajes, primero sobre temas triviales, luego algo más personal. Cada mensaje, cada palabra, me acercaba más a la idea de que, tal vez, este era el tipo de emoción que había estado buscando. Gabriel nunca sospechó nada. Él siempre confiaba en mí. Pensaba que el gimnasio era solo una forma de que me cuidara, de que me sintiera bien conmigo misma. Y yo, en mi mente, me convencía de que no estaba haciendo nada malo. Solo hablaba con alguien, nada más. Pero en el fondo, sabía que estaba cruzando una línea y me estaba hundiendo en algo que no sabía cómo detener. Martín se volvió cada vez más persistente y yo más vulnerable. Me sentía viva, deseada, y eso me hacía olvidarme del dolor de las dudas que sentía en mi vida cotidiana. A medida que la relación con Martín se intensificaba, mis momentos con Gabriel se volvieron más distantes. Ya no compartíamos tanto tiempo, nuestras conversaciones eran menos profundas, nuestras risas menos frecuentes. Algo dentro de mí me decía que estaba arruinando mi vida, pero no podía dejarlo. Cada encuentro con Martín, cada mensaje, cada mirada, me llenaba de una sensación de excitación que nunca había experimentado antes. La adrenalina de lo prohibido me mantenía enganchada y no quería salir de esa burbuja. Una tarde, Gabriel llegó temprano a casa. Yo estaba recibiendo un mensaje de Martín, pero no tuve tiempo de ocultarlo. Gabriel vio la pantalla del teléfono y, sin decir una palabra, se fue directamente a su oficina. Me sentí culpable, pero también asustada. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que estaba pasando, pero tampoco podía dejarlo ir. El amor que sentía por Gabriel no era suficiente para contrarrestar el deseo y la emoción que experimentaba con Martín. Esa noche, Gabriel me confrontó. No fue una discusión furiosa, sino una conversación fría y seria. Me preguntó si algo estaba pasando, si lo estaba engañando. Al principio, traté de mentir. Pero su mirada penetrante me atravesó. No podía seguir mintiendo, no podía seguir ocultando la verdad. Entre lágrimas, admití todo.
Dije que había estado viendo a Martín, que me había enamorado de él, que había perdido el control de mis propios sentimientos. Gabriel, en shock, me miró por un largo momento, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. No podía mirarlo a los ojos. Sabía que acababa de destruirlo. Él se levantó lentamente, recogió algunas de sus cosas y se fue. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No solo había perdido a mi esposo, había perdido el respeto por mí misma. Había dejado que la mentira me controlara, había dejado que una emoción fugaz destruyera todo lo que había construido. Pero no era el final. No podía imaginar que las cosas empeorarían aún más. Días después, me encontré con algo que nunca imaginé. Mi hermana, Ana, siempre había sido cercana a mí. Pero en esos días, ella se acercaba más a Gabriel, más de lo que me gustaba. Al principio, pensé que solo era su forma de apoyarme, que lo hacía para que él no estuviera solo. Pero pronto me di cuenta de que había algo más. Ana comenzó a pasar más tiempo con él, a estar más cerca, y yo no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Una tarde, mientras ella estaba en mi casa, vi un mensaje en su teléfono. Era de Gabriel. Decía, te extraño, no puedo esperar para verte. Mi corazón se detuvo. La traición, el dolor, la sensación de que todo lo que conocía se estaba desmoronando, me invadió. Había perdido a mi esposo, y ahora parecía que mi hermana quería lo que me quedaba. La confrontación con Ana fue inevitable. Me sentí destrozada. Le pregunté si estaba viendo a Gabriel, si se había involucrado con él. Al principio, lo negó, pero luego, con una sonrisa culpable, admitió que sí, que se habían enamorado. Me sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No solo había perdido a mi esposo, ahora había perdido a mi hermana. Todo lo que alguna vez creí que era seguro y constante, todo se había desvanecido. Pasaron semanas, y vi cómo mi esposo y mi hermana se veían cada vez más a menudo. Compartían sonrisas, momentos íntimos que solían ser míos. La vida que había construido, todo lo que pensaba que era mío, me fue arrebatado por la persona que más amaba, mi hermana. El dolor era insoportable. Miraba cómo ella tomaba mi lugar, cómo Gabriel parecía más feliz con ella que conmigo, y me preguntaba si realmente lo había perdido todo. Un día, vi una foto en redes sociales. Gabriel y Ana, sonrientes, felices, anunciando su compromiso. Ese fue el golpe final. Había perdido mi vida, mi amor, mi familia, y ahora veía cómo todo lo que había sido mío se convertía en algo que le pertenecía a ellos. No podía creer lo que estaba viendo. La traición de mi hermana y el amor que Gabriel parecía sentir por ella me destrozaron por completo. Ya no había vuelta atrás. Pasaron los días, y me vi completamente sola. Miraba mi casa vacía, pensaba en los recuerdos, y me preguntaba cómo había llegado a este punto. Mi hermana, la persona en la que más confiaba, me había quitado todo. Gabriel, el hombre al que amaba, ahora estaba con ella. Y yo. Yo me quedaba aquí, observando cómo mi vida se desmoronaba ante mis ojos. La tristeza me envolvía, pero sabía que era tarde para arrepentirme. La realidad era que había perdido mi vida, no solo mi amor, sino también mi hermana. Los días siguientes fueron un caos emocional. Me levantaba cada mañana sin saber cómo seguir adelante. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Parte de mí quería luchar por lo que había perdido, pero otra parte sentía que ya era tarde. Había cruzado tantas líneas que ahora todo parecía irreversible. Ya no era solo una cuestión de amor, sino de traición, de la confianza rota entre los tres. Gabriel y mi hermana se habían convertido en algo más que una pareja. Ya no era solo el dolor por la infidelidad, era también el dolor por la pérdida de mi hermana, mi amiga, mi compañera de toda la vida. Un día, decidí confrontar a Gabriel. Sentía que debía enfrentar la situación y ver qué quedaba de nosotros, si es que quedaba algo. Lo busqué en su oficina,
donde solía pasar mucho tiempo cuando llegaba tarde a casa. Lo encontré trabajando, pero no pudo ocultar su incomodidad al verme. Los dos sabíamos que había algo más entre nosotros, algo que no podía seguir ignorándose. Me senté frente a él, lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. Gabriel fue el primero en hablar. Sé que te lastimé y sé que no hay nada que pueda decir que lo haga mejor, comenzó. Pero nunca quise que esto pasara. Nunca imaginé que mi relación con Ana llegaría a este punto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escuchar su sinceridad. La confusión en sus ojos era evidente, pero eso no mitigaba el dolor que sentía en mi pecho. Él estaba allí, frente a mí, hablando de amor, de arrepentimiento, y yo me sentía más vacía que nunca. ¿Por qué, Gabriel?, pregunté, con voz entrecortada. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi hermana? La pregunta me salió sin pensarlo, pero en el fondo sabía que no había una respuesta que pudiera aliviar el sufrimiento. Gabriel se quedó en silencio un momento, como si las palabras le fallaran. Finalmente, susurró, porque ella estaba allí cuando yo más lo necesitaba. Esas palabras fueron como un golpe directo a mi alma. Salí de su oficina sin decir nada más. No sabía si lo que sentía era rabia, tristeza o una mezcla de ambas. Mi mente estaba hecha un caos, pero había algo claro, el daño ya estaba hecho. Gabriel se había entregado a Ana, y lo peor de todo era que yo misma los había alejado, al seguir mi propio impulso con Martín. ¿Realmente podía culparlos a ellos por buscar consuelo? La respuesta era sí, pero al mismo tiempo no. Yo había permitido que todo esto sucediera. Pasaron varias semanas y las cosas no mejoraron. Gabriel y Ana seguían juntos y yo trataba de seguir adelante. Pero cada vez que veía a mi hermana o a Gabriel, sentía que el mundo se me caía a pedazos. La relación que alguna vez compartí con ellos, llena de amor y confianza, ahora se había convertido en una farsa. La idea de que mi hermana había sido quien me arrebató todo lo que tenía me llenaba de ira. Me había quitado lo más importante de mi vida, el hombre que amaba, y lo había hecho sin ninguna compasión. Empecé a alejarme de todos. Dejé de ver a mis amigos, a mis familiares. No podía soportar ver a la gente que me rodeaba sin pensar en lo que había perdido. Traté de encontrar consuelo en el trabajo, pero incluso eso se sentía vacío. Me sumergí en la rutina, esperando que algo cambiara, pero nada lo hacía. Me había quedado sola, atrapada en una burbuja de dolor y soledad. Una tarde, decidí ir al gimnasio. Había dejado de ir por un tiempo, pero sentía que tal vez sería un buen escape. Al llegar, me encontré con Martín. No me sorprendió verlo allí, ya que él seguía trabajando como instructor. Pero ver su rostro me llenó de emociones encontradas. A pesar de todo lo que había pasado, aún sentía una chispa de atracción hacia él, una parte de mí que no podía ignorar. Martín me vio y sonrió con una suavidad que me hizo sentir incómoda. No sabía si debía hablar con él o alejarme. Decidí quedarme, pero sin interactuar demasiado. Sabía que, aunque todo entre nosotros había comenzado como un escape de la rutina, ahora era un recordatorio constante de lo que había perdido y de la persona en la que me estaba convirtiendo. Él se acercó a mí, y en sus ojos vi una mezcla de complicidad y pena. ¿Cómo estás?, me preguntó. Yo solo respondí con una sonrisa forzada, sin saber qué más decir. ¿Qué pasa con Gabriel?, me preguntó, como si no supiera lo que había sucedido. Me sentí atrapada. No podía mentir, pero tampoco quería entrar en una conversación sobre lo que había pasado entre nosotros. Lo he perdido, fue lo único que pude decir. Lo perdí todo. Él no dijo nada más, pero su mirada fue suficiente. Sabía que él también sentía la tensión que había entre nosotros. La historia entre Martín, Gabriel, mi hermana y yo se había convertido en un triángulo doloroso, uno que nadie quería pero que todos estábamos viviendo. Al salir del gimnasio, me encontré con Ana. Ella me miró de lejos y pude ver la incomodidad en su rostro.
Sabía que lo que había hecho no tenía perdón, y yo lo sabía también. Pero la relación con ella había cambiado para siempre. Ya no era la hermana en la que confiaba, ni la amiga que me había apoyado en los momentos difíciles. Ella ahora representaba una versión de mí misma que no reconocía. Esa noche, me quedé pensando en todo lo que había perdido. Gabriel, mi esposo, el hombre con el que había soñado mi futuro, ahora estaba con mi hermana. Mi vida, mi familia, mi amor, todo estaba desmoronándose a mi alrededor. Y todo por una decisión impulsiva, por un deseo de algo que pensé que necesitaba. Ahora sabía que no se trataba de lo que realmente quería, sino de lo que había hecho con las emociones que no supe manejar. Al día siguiente, decidí dar un paso atrás y mirar mi vida desde una nueva perspectiva. Sabía que tenía que reconstruir mi identidad, aunque no sabía por dónde empezar. El dolor de perder a Gabriel, a mi hermana, y de saber que todo lo que había sido mi vida había desaparecido, era insoportable. Pero era lo que me quedaba, la posibilidad de empezar de nuevo. Si tan solo pudiera encontrar una manera de perdonarme a mí misma y de seguir adelante, tal vez algún día podría recuperar algo de lo que había perdido.